Sobre el aprendizaje formal, es el aprendizaje en una institución al que normalmente estamos acostumbrados, pero de más en más yo creo que los jóvenes, los adultos, aprendemos mediante mecanismos informales, es decir, aprendemos en la computadora, aprendemos en la calle, aprendemos con colegas, conversando en un café, aprendemos de múltiples formas. Cada vez más las fuentes de conocimiento se están diversificando y es posible llegar al conocimiento por una cantidad de vías que no necesariamente son las vías formales, que hay vías informales, ¿verdad?, para llegar a ese conocimiento. Y con los adultos esto es claro. Lo que me parece es que no está debidamente estudiado. Los adultos y los jóvenes de hoy no son los que nos describen por lo general la literatura. Son jóvenes que están aprendiendo de otras formas, es decir, que están permanentemente con el celular, con la computadora, con unas posibilidades de interconexión muy distinta. Y no estoy hablando de generaciones muy pasadas, estoy hablando entre los jóvenes hoy y los jóvenes de hace 10 años. Hay diferencias considerables en cómo están aprendiendo unos y otros, cómo aprendían los de hace 10 años y cómo aprenden los de ahora. Y yo creo que en parte los de ahora están confrontados a redes de aprendizajes que tienen buena dosis de informalidad. Hoy tú tenés la posibilidad, mediante internet, si te moves cómodamente y si sabes buscar bien, de ver esta posibilidad enorme que hay con los videos. Entras a YouTube y probablemente vas a encontrar un estudiante universitario o otro joven que hizo un trabajo similar al que tú te estás planteando o al que te vas a plantear y lo podés ver. Es decir, podés mirar el video y podés tener incluso las referencias de esa persona y si te interesa podés escribirle y podés preguntarle cómo hiciste tu trabajo. El docente debería facilitarle a los alumnos información para el aprendizaje, para el crecimiento personal, que hace 10 años no se planteaba. Respecto a cómo poder recorrer distintos caminos de formación que no pasen necesariamente por el trabajo en el aula, a instancias que no necesariamente van aparentadas con un libro. Y bueno, lo que pasa es que cada vez más tenemos libros en formato electrónico. Esa es una realidad con la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Yo creo que eso es algo que también hay que empezar a ver. Ya hay en Estados Unidos las editoriales más importantes te ofrecen dos versiones, la versión papel y la versión electrónica. Tú puedes comprar versión papel, puedes comprar versión electrónica a un costo menor la versión electrónica, que lo puedes comprar por internet, te mandan un código, tú accedes a tu versión y tenés tu libro en versión electrónica. Ahí es una realidad que en nuestros países no es para el año 2007 ni para el 2008, pero que probablemente en los próximos años los centros educativos, las universidades van a tener que manejar este tema de gestionar bibliotecas virtuales, de gestionar libros que se van a poder prestar, entre comillas, virtualmente. Las redes tienen esa potencialidad, que es justamente la de tener un terreno, un área que uno puede compartir, lo que permite optimizar los recursos, ¿verdad? En la medida que los centros están en red, están interconectados, hay una posibilidad infinita de compartir conocimiento.